Ahora vamos a pasar a la segunda parte del webinar. Le doy la palabra a Selene Soto, quien nos hablará de la guía sobre el tratamiento de la violencia contra la mujer en época de la pandemia del COVID-19. Selene es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha cursado programas de estudios avanzados en derechos humanos en American University y en la Universidad del Turku en Finlandia. Es estudiante de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Selene actualmente trabaja en Women's Link Worldwide en Bogotá. También se desempeñó como especialista en derechos humanos de la Comisión Interamericana, fue asistente legal en COFAVIC y se desempeñó como voluntaria de actividades en el Centro de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y Clínica Jurídica de Derechos Humanos, dando atención a personas solicitantes de refugio. Adelante, Selene. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, lo primero es que es un placer para mí estarles acompañando esta mañana. Como mencionaste ahorita, COFAVIC fue mi primera casa, mi primera escuela de trabajo en derechos humanos, así que me alegra mucho poderme reencontrar, aunque sea virtualmente, con este maravilloso equipo, también compartir este panel con las demás ponentes y escuchar a Linda, que siempre es muy emocionante esa persistencia que Linda ha tenido en encontrar justicia por su caso. Yo les voy a mostrar, les voy a hablar esta mañana un poco sobre una guía que hemos lanzado en Women's Link y en conjunto con Amnistía Internacional e IPPF sobre la protección de derechos de mujeres y niñas en el contexto de la pandemia. Para empezar, quiero mostrarles rapidito un video que hicimos como parte de la campaña de la guía para visibilizar su contenido y la situación. Tenemos también a las mujeres y niñas en un encierro total con sus agresores, ¿verdad? Esto puede originarse, por ejemplo, a un mayor número de violaciones a las niñas, ¿verdad? Y a las mujeres también. Countries around the world have reported increases in intimate partner violence. We know that femicides have occurred since the start of the pandemic, but I think we've yet to see the full impact of the pandemic and this period of isolation and distancing on survivors of violence. Un gran número de víctimas convive actualmente con sus agresores, lo que dificulta muchísimo el procedimiento de denuncia y la concesión de medidas proteccionales y medidas cautelares. Women are no longer able to go to schools, to go to their workplace, to go get groceries in some circumstances because it's one person per family, and abusers are really using this to further exert control over women. We want people to understand that there are gendered and intersectional impacts to this issue, that while violence is relevant and always has been relevant, that a pandemic public health crisis actually just exacerbates that violence and creates more opportunities for other forms of violence to coexist alongside those things. Women's Link es una organización internacional que trabaja para la protección de los derechos de mujeres y niñas. Nosotras utilizamos el poder del derecho justamente para avanzar en esta protección y al inicio de la pandemia o cuando empezamos con este estado de crisis o de emergencia, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿cómo podemos usar el derecho en este contexto? Y el derecho entendido en un sentido amplio, ¿no? Tanto a nivel internacional como a nivel nacional o a nivel local. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar cómo los estándares internacionales de derechos humanos y específicamente en materia de violencia contra la mujer o erradicación de violencias basadas en género, así como los lineamientos que empezaron a emitir desde el inicio de la pandemia los diferentes organismos internacionales, daban luces muy claras de cuál debía ser la respuesta de los estados desde un enfoque de derechos humanos. Se fue como que la primera identificación y lo que quisimos fue aterrizar de la manera más práctica posible esos estándares para establecer una línea de ruta que permitiera entender cómo debe ser
la respuesta de los estados y las autoridades y gobiernos locales, no solo tanto desde la perspectiva de derechos humanos, pero también con un enfoque de género, con un enfoque diferenciado. Entonces, hay varias premisas que tiene la guía, que de hecho se las iba a compartir por acá en el chat. Ahí está ese enlace que acabo de mandar. Es el enlace directo a la guía. Entonces, la guía se basa en una serie de premisas. La primera es que lo que estábamos mirando es que los estados estaban elaborando y las autoridades estaban elaborando planes de respuesta a la población, de protección a la población. Se decía, tenemos que proteger a la población en este contexto. Pero ahí como la primera alerta roja que nosotras lanzamos es, bueno, si esa protección a la población no incluye esta perspectiva de género o no tiene en cuenta cómo esa crisis le va a afectar de manera diferenciada a las mujeres y a las niñas y adolescentes, sobre todo en esta región, entonces no se va a poder hablar que toda la población va a estar efectivamente protegida, pues el 50% de la población, que es lo que representamos las mujeres en esta región, no vamos a recibir las medidas efectivas para hacer frente a esta pandemia. Lo segundo, y también pensando desde esta perspectiva de género, ¿qué significa, no? ¿Qué significa una perspectiva de género en esta crisis? Y para nosotras ahí hay tres ideas principales. No se trata de afectaciones nuevas, o sea, cuando hablamos de que, y creo que un poco lo que hablaron ya Linda y Elsa lo demuestra, no es que las mujeres en el contexto de la pandemia van a sufrir nuevas violaciones de derechos humanos o nuevas afectaciones, sino que lamentablemente la discriminación con base en género y la violencia diferenciada que experimentan las mujeres en esta región ya existía, ya afecta a nuestros derechos de manera distinta, y el efecto que tiene una crisis como esta es exacerbar esas violencias o esa discriminación. Y ahí también otra idea que tenemos es que, ¿cuál es el concepto de crisis para las mujeres? Aquí uno de los ejemplos que para nosotras es muy representativo ahorita, lamentablemente, y lo digo porque soy venezolana, es en relación con la crisis humanitaria en Venezuela y con la migración forzada que están experimentando muchas personas. ¿Qué pasa con las mujeres venezolanas cuando dejan el país? ¿La crisis realmente se acaba para ellas o continúa con ellas? Y esa es como un poco esta idea de que realmente las mujeres, y teniendo en cuenta los desafíos tan importantes que hay en esta región para avanzar en superar este tipo de violencia, la crisis es en muchos casos permanente para las mujeres, bien sea porque no tienen acceso a ciertos servicios de salud, porque no tienen acceso a la justicia, porque enfrentan un contexto de crisis humanitaria que las expone a un contexto de migración forzada. Entonces, esa es como otra idea que también transversaliza esta guía que hemos elaborado. Y lo tercero tiene que ver con esto que llamamos una mirada interseccional, que no es otra cosa que pensar que, bueno, sí, hay una discriminación con base en género y las mujeres tienen unos impactos diferenciados en contextos de crisis, pero a su vez, ¿qué significa esta crisis para una mujer con discapacidad, para una mujer indígena, para una mujer trans, para una mujer afro? Eso también es una mirada muy específica que hay que tener y que las respuestas que se adopten en el contexto de la pandemia tienen que tener, porque definitivamente los impactos no van a ser iguales y en algunos casos pueden ser incluso más graves. Otra de las ideas en las que también se fundamenta la guía tiene que ver con que, sobre todo en esta región, en virtud de los tratados internacionales, pero específicamente con base en la Convención de Belén do Pará y el desarrollo que se ha dado en el sistema interamericano, es muy claro que los estados han asumido obligaciones reforzadas para hacer frente a la violencia contra la mujer, y que esa obligación reforzada en este contexto tiene que ser de carácter todavía más estricto. ¿Por qué? No solo entendiendo pues estos impactos y esta manera como pensamos que va a afectar la crisis a las mujeres, sino que siempre está como esta idea en el aire de que, bueno, ahorita hay que concentrarse en la atención a los casos de COVID y todo lo demás es para luego. Y lamentablemente esa ha sido como, está muy presente esa idea de, bueno, el tema de derechos de las mujeres lo dejamos para luego porque ahorita hay que afrontar otra cosa. Y eso no puede estar más alejado de la realidad, porque un poco el mensaje que también tiene la guía es que si no se aborda desde ya y durante la atención a la contingencia, a la emergencia, lo que están sufriendo las mujeres, lo que va a pasar es que la pandemia eventualmente se va a superar, o el contexto de crisis eventualmente se va a superar, pero lo que no se va a superar es que las mujeres sigamos quedando atrás en el acceso a derechos. Entonces, por eso es tan importante insistir en este mensaje que no es para luego esta atención diferenciada, sino que tiene que darse desde ya. Y la última idea, como dentro de
de este enfoque general que tiene la guía tiene que ver, por supuesto, con que las mujeres tenemos que ser parte de los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel local, porque también tiene que ver con la participación de nosotras en estos procesos de formulación de políticas, de respuesta, y que tiene que ver con el acceso en condiciones de igualdad a nuestros derechos. Entonces, con base en estas ideas muy generales, desarrollamos la guía que la presentamos con una función en 3 sentidos. Una, y es como la principal, que tiene que ver con presentar a los estados, a las autoridades locales y a los gobiernos una hoja de ruta. Claramente la guía establece que como mínimo las respuestas que se formulen en el contexto de la pandemia tienen que incluir pues todas las medidas que establece la guía. Lo segundo, y esto tiene que ver con que nosotras trabajamos en algunos contextos donde hay una respuesta humanitaria instalada, por ejemplo, en el caso de Colombia con la atención a la población migrante venezolana, y en otros países de la región también está esta respuesta. Entonces sabemos que las agencias humanitarias están trabajando de la mano con los estados para diseñar y para brindar el apoyo técnico en el diseño de los planes de respuesta. Entonces también la presentamos como un complemento a esos esfuerzos que están desarrollando y que también estas medidas pueden incluir, deberían ser incluidas como parte de ese diseño. Y el tercero, que es el uso más práctico que nosotras le damos, y es también la razón por la cual nos parece muy importante presentarla en estos espacios, es cómo desde la sociedad civil, cómo desde las organizaciones de derechos humanos, defensores y defensoras de derechos humanos podemos usar esta guía. Y es que además de ser una hoja de ruta para los estados, también nos da a nosotras una lista de indicadores de cómo medir esas respuestas. Entonces, a partir de ahí, la guía se centra en 4 temas principales que tienen que ver con el derecho a vivir libres de violencia, el derecho a acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso a la justicia y la situación de mujeres migrantes en contextos de movilidad humana. Me encantaría como detenerme específicamente en cada una, pero bueno, por el tiempo voy a hacer como un resumen rápido. Lo que tiene que ver con el tema de violencia tiene varias ideas importantes. Lo primero es que lo que estábamos viendo, o lo que estábamos viendo en la región, es que en muchos países son los organismos de la fuerza pública, incluyendo la policía y en algunos casos el ejército o la guardia, son las autoridades que están siendo encargadas de hacer cumplir las medidas de cuarentena y los toques de queda o las restricciones en la movilidad. Y esto tiene un impacto diferenciado para las mujeres, porque pueden estar expuestas a cierto tipo de abusos, a abusos en general por parte de estos agentes estatales, pero esto puede incluir la tortura por razones de género, otros malos tratos físicos, psicológicos y sexuales, y yo creo que eso se conecta mucho con la explicación que acaba de dar Elsa de por qué, o sea, cuáles son las estrategias para documentar este tipo de violaciones y por qué es importante documentarla. Lo otro tiene que ver con, algunas medidas más específicas para garantizar, por ejemplo, las medidas de protección que ya estaban vigentes antes de la pandemia para mujeres que son víctimas de violencia, y que lo que propone la guía es que estas medidas puedan ser prorrogadas de oficio, porque sabemos que normalmente, a nivel regional, normalmente estas medidas lo que requieren es que cada tanto tiempo la autoridad judicial, por ejemplo, revise la pertinencia de mantener las medidas o no. Entonces, vimos algunas buenas prácticas en países como, por ejemplo, Uruguay. Algunos juzgados locales decidieron prorrogar de oficio estas medidas de protección para mujeres víctimas de violencia. Entonces, eso nos parece una buena práctica. Y lo otro tiene que ver con la continuidad de los servicios en las líneas y rutas de atención y denuncia para mujeres y niñas víctimas de violencia. Esto es algo que nos parece súper clave y que también en la región pues se han dado algunas buenas prácticas, no solo pues desde el punto de vista de las autoridades públicas, sino también incluso el sector privado. Acá en Colombia, por ejemplo, la Secretaría de Distrital en Bogotá, en conjunto con varias empresas, con varios actores del sector privado, hicieron un acuerdo para que en algunos locales, como por ejemplo Farmatodo o en algunos otros establecimientos, si una mujer es víctima de violencia, pueda hacérselo saber a una de las personas que atienden estos establecimientos, y a partir de ahí hay toda una ruta de conexión para hacerle seguimiento al caso. Y lo otro que también tiene que ver con las medidas cuáles son los efectos que están teniendo las restricciones de movilidad.
Y esto es qué pasa con una mujer que necesita buscar ayuda y que necesita estar fuera de su casa. Y aquí lo voy a conectar con esta mirada interseccional de las mujeres en el contexto de movilidad humana. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con la situación de mujeres víctimas de trata. No sabemos a ciencia cierta qué está pasando con las redes de trata y explotación, si están dejando libres a las mujeres, si las están sometiendo igual a un confinamiento, pero en todo caso, aquellas mujeres que por alguna u otra razón están en la calle o tienen que salir, es ahí cuando decimos que es importante la perspectiva de género y la formación en derechos humanos que puedan tener las autoridades públicas encargadas de hacer cumplir estas medidas y que no resulte que una mujer es sancionada o multada por estar en la calle por incumplir la cuarentena antes que recibir la atención y la protección que necesita. En relación con los otros temas, y para pasar rápidamente, lo que tiene que ver con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, esta también ha sido una insistencia muy importante para nosotras. Ahorita la atención en salud, como decía, está concentrada en los casos de COVID, pero las mujeres, niñas y adolescentes no van a dejar de necesitar los servicios que normalmente solo nosotras necesitamos, no van a dejar de necesitar abortos, no van a dejar de necesitar atención prenatal, postnatal, atención a emergencias obstétricas. Estamos viendo en algunos países que ni siquiera la atención a emergencias obstétricas se está dando porque solamente hay un entendimiento de que solo los casos de COVID son los que se reciben en los hospitales. Y esto es muy grave porque la pandemia no tiene el efecto de anular estas necesidades o estos riesgos que enfrentamos las mujeres. Por eso las medidas en esta guía parten de la idea de que estos servicios deben ser reconocidos como esenciales y prioritarios en el contexto de la pandemia y debe haber unos lineamientos muy específico para garantizar el acceso a los mismos. Y en relación con el tema de acceso a la justicia, y aquí sí me quería centrar un poquito teniendo en cuenta pues tanto la situación regional y también la situación de Venezuela. O sea, sabemos que los elevados índices de impunidad que hay en esta región en casos de violencia contra la mujer es uno de los principales desafíos que experimentan las víctimas de esta violencia para el acceso a sus derechos y para el acceso a la justicia. Pero además este grave mensaje que envía esta ineficacia judicial a la sociedad, que cuando un caso no es debidamente atendido por parte de la justicia y que incluya pues medidas de reparación también para las víctimas, eso manda este mensaje a la sociedad de que esa es una violencia de que no es tan importante perseguir, por ejemplo. Yo creo que aquí pues lo que nos comentaba Linda es muy representativo de la situación en Venezuela, cómo su caso es emblemático, pero también representativo de la seria impunidad que existe en los casos de violencia contra la mujer en el país. Entonces, aquí es importante que, si bien existen ya estos desafíos en países como Venezuela, nuevamente la pandemia no tiene el efecto de suspender esas obligaciones y por el contrario, yo creo que desde las organizaciones de derechos humanos, defensores y los esfuerzos que se puedan desplegar, seguir insistiendo en esa obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso a la justicia, sobre todo en este contexto de la pandemia, es muy importante. Y lo que decía Elsa, la documentación de los casos y mirar cuáles son los foros o cuáles son las instancias en las que se puede hacer la denuncia. Y acá también, y hablando desde una perspectiva un poco más regional, lo que hemos visto es que siempre se hace tan necesaria esta lectura de género o yo le llamo los lentes de género, porque es que si no se entiende cuáles son los efectos o cuáles son las barreras diferenciadas para las mujeres. Por ejemplo, en algunos países se está adoptando la posibilidad de tener audiencias virtuales, incluidos casos de violencia sexual. Pero ¿qué pasa con una mujer que no tiene acceso a Internet? O que hay una desigualdad tecnológica en general, porque no sabe cómo manejar las plataformas, o qué pasa con el acceso a representación legal adecuada en esos casos. Entonces, estos son los impactos que estamos viendo y por eso la guía, justamente, todas estas medidas lo que se enfoca es en que haya una adaptación, por así decirlo. Bueno, primero que se refuercen las capacidades institucionales de los estados para procesar este tipo de denuncias, si es necesario que se adopten las medidas extraordinarias para asegurar el funcionamiento de los operadores judiciales, pero sobre todo que se adopten medidas para que la justicia esté disponible para las víctimas, pero también pueda llegar a ellas, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad y pues todas las barreras que pueden enfrentar mujeres por ejemplo, en zonas rurales o en zonas alejadas para para denunciar este tipo de violencias. Y yo creo que lamentablemente al inicio de la pandemia veíamos cómo
bueno, desde las organizaciones de derechos humanos y organizaciones de mujeres lanzábamos esta alerta que la pandemia iba a tener el efecto de aumentar la violencia o aumentar la exposición de violencia contra las mujeres, y hasta ahora las cifras nos están dando la razón, lamentablemente. Yo creo que estamos en un momento en el cual es más claro que teníamos la razón en ese sentido de que sí, o sea, las cifras en todos los países, ayer veía como algunos informes sobre Venezuela hablan de que la cantidad de feminicidios es incluso mayor a la cantidad de casos reportados de fallecimientos que se tienen por COVID, o sea, es muy grave, y yo creo que hay que seguir avanzando en no solo ahora la denuncia de esos casos, sino cómo lograr que esas víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia, y pues la guía incluye una serie de medidas para, como esta lista de indicadores o esta hoja de ruta de cómo podemos seguir avanzando.